Bueno, llegó el mundial y llegó el día y ganó Colombia, eso sí. Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta reacción en caliente tras el partido de Colombia versus Uzbekistán. La verdad, una gran alegría que Colombia haya iniciado con el pie derecho en este mundial. Un poco como como un golpe de tranquilidad para una Colombia que llegaba bajo cierta incertidumbre luego de esos amistosos en los cuales no terminó de convencer. Terminó convenciendo en este partido de cierta manera. Bueno, también falta que se nos pase esta alegría que nos dio afortunadamente ganar el partido inaugural. Partido que nos quitó esa tranquilidad, por ejemplo, en Rusia 2018 cuando perdimos contra Japón, cuando creíamos que ya lo teníamos en el bolsillo, luego de ese baile prácticamente que les dimos de forma humilde, lo digo, en Brasil 2014. Pero bueno, llegó este partido, llegó el debut de Colombia y el debut de Uzbekistán en el Mundial. Y la verdad, Colombia empezó suave, empezó con la mente fría. Y bueno, llegó el primer gol, cortesía de Daniel Muñoz, un golazo espectacular. La verdad no me esperaba que Muñoz anotara. Y un hermoso pase el de Lucho Díaz. También empezamos a ver por ahí la magia de dos jugadores de los que más adelante hablaré, que no participaron directamente con goles, pero que igual su actuación fue muy destacada. Y bueno, luego cayó el de Uzbekistán, que desafortunadamente cayó de forma un poco torpe por parte de la defensa de Colombia. John Lukumi, que estaba haciendo un gran partido, desafortunadamente manchó un poco su actuación con un gol un poco torpe. Pero Colombia se supo reponer lo que necesitábamos, un poco de tranquilidad, de que Colombia, a pesar de la adversidad, se, se pusieran los jugadores la camiseta y la sudaran y pudiéramos remontar. Y finalmente llegó ese gol por parte de Lucho Díaz que tanto estábamos esperando, que esperamos 4 años, que no tuvimos que haber esperado para ver a Luis Díaz anotar una Copa del Mundo. Pero por fin llegó. Llegó de parte de la creación de una jugada espectacular de un jugador del cual hablaremos más adelante. Y finalmente, sobre el final del partido, valga la redundancia, empezó Uzbekistán a venírsenos encima, como siempre, el sufrimiento que se nos viene en los últimos minutos. Siempre ha sido así, esto no ha cambiado. Eso es algo en lo que falta trabajar bastante. Pero sobre el final, tres jugadorcitos, los cuales estaban debutando, se inventaron una jugada espectacular y nos dieron el gol. Cortesía de Hamilton Campas, jugador al que le tiré bastante en este canal, debo admitirlo, y que hoy se reivindicó. Se nos olvidó ese gol. Bueno, más bien subestimamos ese gol que le anotó a Francia. Sí, dijimos mucho que solo iba a ir de él y yo no sé qué. Pero llegó este gol que seguramente le dará la tranquilidad al jugador y esperemos que venga muchos más. Y bueno, empecemos con el 1 en 1 aquí por cada jugador. Empezamos con Camilo Vargas, que tuvo muy poco trabajo que hacer y no puedo culparlo del gol. La verdad, Uzbekistán no generó mucho. Un equipo más entusiasta, un poco ingenuo, que si se limitó más que todo a estorbar, a jugarse el físico, a arriesgarse el físico, incluso a tratar de causarle daño físico a Colombia.
un poco más por ahí, porque sí, más que el gol y ese último zapatazo que metió este 24 Karimov, no hubo como mucho en realidad de este equipo. Y la verdad era lo esperable. Es un equipo que no viene, pues que no tiene historia mundialista. Es un equipo nuevo. Es un equipo que no tiene grandes estrellas, más allá de ese defensa Kushanov del Manchester City. La verdad no hay mucho más que destacar. Pero bueno, entonces Camilo Vargas, la verdad un partido que se puede decir que cumplió, la verdad pues tampoco se le exigió demasiado. Partido espectacular y un poco caótico también el de Daniel Muñoz, el cual limpió un poco su nombre con ese gol que le anotó, un golazo espectacular el que anotó sobre el aire. Y esa es como la cuota de Muñoz, un gol acrobático, como los que suele hacer él siempre. Y... Pero hay un problema con Muñoz y es al final la defensa de él. Yo creo que era un cambio cantado. Hemos visto perfectamente que el jugador Santiago Arias es el indicado para cerrar esa banda derecha. Desafortunadamente Muñoz es un poco más torpe, es un poco más certero con el ataque, algo en lo que de hecho ha cambiado, porque me acuerdo que antes se le criticaba que defendía muy bien pero que no atacaba. Ahora su ataque es mucho mejor que su defensa, pero bueno, al menos se le destaca que pues pudo anotar en esta victoria. Davinson Sánchez, un partido un poco flojo de Davinson. Bueno, más que flojo es que no apareció tanto. Sí, la verdad, ahí estuvo. James le da la cinta de capitán porque sí, es el jugador que para mí se la merece. Luego de James también pues ahí está Luis Díaz, pero el jugador con más experiencia evidentemente es Davinson Sánchez, con más proceso. Pero sí, la verdad Davinson estuvo un poco más desaparecido, ya que quien apareció fue John Lucumí. John Lucumí, la verdad, bueno, también hay que decir que hizo un muy buen partido, apareció bastante bien, un defensa que pues que había dejado un poco más de dudas en este proceso que tal vez Davinson, y que hoy cumplió bastante bien, se le vio bastante bien las entradas, colaborándole a Davinson, se le vio muy solidario, pero que también tuvo un error bastante torpe, por el cual llega el gol de Uzbekistán. Y esto no nos puede pasar contra otro equipo, porque sí, Uzbekistán es un equipo bastante inferior, pero si esto llega a pasar contra Portugal, o nos llega a pasar en 16avos, o en octavos, o hasta donde lleguemos, esto puede ser bastante grave. Y bastante grave fue lo de Johan Mojica, un jugador que se condenó el partido desde el principio, con esa amarilla a los 10 minutos del partido. Y sí, se le veía a Mojica un poco más tímido, un poco más atrás. Que al final yo no entiendo cómo Lorenzo lo dejó todo el partido. Cuando sí se veía que el Mojica no como que le temía entrar por precisamente esa amarilla que ya tenía. Entonces sí, pilas Mojica, que se ganó la titular precisamente desde esa Copa América 2024, en la cual tuvo un gran papel, en la cual de hecho no se le tenía en el mapa a Mojica. Recuerdo que estaba Diver Machado, Cristian Borja, pero que al final fue Mojica el que se ganó la titular a punta de pulso, a punta de buenas actuaciones. Entonces ahí Mojica tiene que levantar un poco el nivel. Tenemos aquí a Jefferson Lerma, nuestro bastión, que nuevamente cumplió. Buen partido Jefferson Lerma. En defensa, también se animó a atacar un poco. Se le animó a hacer unos tiritos. Pues él no es el mejor tirando, pero sí se animó. Y yo creo que este era otro de los cambios que Lorenzo pudo haber hecho. Un jugador que es muy sacrificado y que tiene un desgaste más alto que cualquier otro que haya sacado. Y ahí es donde vienen los problemas. O sea, yo necesito alguien que le dé un respiro a Lerma.
un Portilla teníamos ahí perfectamente. Yo no sé por qué entró un jugador ahí que bueno, que ni siquiera sabemos qué está haciendo aquí en el Mundial porque realmente no lo merecía, que luego hablaremos de él. Pero sí, Lerma un muy buen partido, pero sí se necesita ese oxígeno. Y no quiero que vayamos a incurrir pues en que llegue fatigado a otros partidos porque lo necesitamos realmente. Entonces ahí eso para revisar. Y para revisar lo de Gustavo Puerta. Dios mío, qué partidazo el de Gustavo Puerta. Espectacular el partidazo de Puerta. Un jugador aguerrido, un jugador con ganas, un jugador que no se deja nada, un jugador que no tenía nada claro que iba a llegar al Mundial y se lo ganó de forma completamente meritoria, mérito propio de él, de nadie más. Un jugador que defiende bien, que, que crea juego y que hace unos pases muy buenos, es un jugador calidoso. Y la verdad, hermano, se ganó la titular ante un Richard Ríos que sí tenía un muy buen presente en el Benfica. Desafortunadamente no terminó de despegar en la selección, a pesar de que, por ejemplo, en la Copa América lo hizo bastante bien, pero pues empezó como la irregularidad desde que llegó al Benfica. Y bueno, llegó Puerta, se la ganó a pulso y se la ganó tapándole las cagadas del señor James Rodríguez, que no defiende ni por casualidad. O sea, es un jugador que no es nada solidario. Y también es un jugador que sí, ya no le da. Tampoco vamos pues a ahí como a tocar la moral. Es un jugador que ya no le da el tanque. Es un jugador que el físico ya no le da. Es un jugador que viene de muchas temporadas ya peleando peleando minutos en el segundo tiempo prácticamente porque ya titular ya no. Y ese es el problema de James Rodríguez. La intermitencia. Y aquí se vio que le empezó a pesar en este partido. Se le vio lento. No se le vio esa magia que le vimos, por ejemplo, en la Copa América. Y sí, se empieza a ver que a pesar de que esa historia que tiene por detrás le, le beneficia, su actualidad le empieza a pesar. Y la actualidad no le pesa para nada al señor John Arias, que fue el motor que siempre es. Y que de hecho cuando salió James Rodríguez, él fue el que tomó esa posición de volante creativo. Es un jugador multiusos, es un jugador incansable. Que le quiero aplaudir a John Arias el partido que acaba de hacer. No estuvo en los goles, por así decirlo. No generó ninguna asistencia ni marcó. A diferencia pues de Gustavo Puerta, que por lo menos dio una asistencia. Pero sí, John Arias jugó un gran partido. Se le vio muy sacrificado. Y es de estos jugadores que Lorenzo tiene que empezar a considerar. Hoy le dio todo el partido, afortunadamente, ya no fue ese intercambiable que siempre vimos, que siempre Lorenzo menospreciaba. Y ya por fin se le va dando su lugar a Jonarias y se lo va ganando también. Y aquí yo creo que nos vamos a volcar todos porque el señor Luis Díaz, el señor que queríamos ver, que le faltó tal vez un poco más de suerte en esos amistosos que tuvimos de preparación y que hoy ya llegó con todo a romperla el señor Luis Díaz. Gol y asistencia, figurón del partido. Y es este jugador que marcaban de a 3 de a 4 y no podían con él. Y este es el Luis Díaz que queremos ver siempre. Este es el Luis Díaz que todos soñamos ver.
en Qatar 2022, que no pudimos verlo porque nos dio por sacar un técnico, nos dio por hacerle el cajón, nos dio por disociarnos, ahí con un 10 que no mostró mucho compromiso, que rompió ese camerino, y ahora ya no va a poder porque el señor Luis Díaz es el referente, es el consolidado y es nuestra bandera. Y así va a ser y espero que sea en el resto del mundial. Y bueno, y no me quiero quitar esta alegría de encima, así que mejor ni hablemos de Luis Javier Suárez y empecemos a hablar de los suplentes. Y quiero resaltar el ingreso de Hamilton Campas. Espectacular lo que vi hoy de Hamilton Campas. Un ingreso que llegó inspirado el hombre, llegó con actitud, llegó con sacrificio. Y sí, anotó su gol en el último minuto porque se lo merecía. La verdad hizo un gran partido. Jugador que entró inspirado, un jugador que le tiré duro, que yo creí, que yo dije que no merecía tanto como tal vez otros jugadores y que yo menosprecié, y la verdad hoy se ganó la titular. Me alegra que me haya cerrado la boca. Bueno, la titular no, más que se ganó ese llamado, pues por así decirlo. Me emocioné un poco. Y no, la verdad, Hamilton, te aplaudo de la forma más honesta que puedo. Y ojalá se siga mostrando Hamilton ese nivel que, por ejemplo, mostró en el partido contra Argentina, que me gustó bastante lo que hizo Hamilton Campas en ese partido contra Argentina en las eliminatorias. Y el partido que hizo hoy fue muy correcto. Así que bastante bien, Hamilton. Y bastante sorprendente, ya hablando de las sorpresas como lo fue Hamilton Campas, la sorpresa que fue el Cucho Hernández con esa jugada al último minuto, espectacular. Un jugador que necesitaba un partido como este para poder ganarse por fin ese respeto que se merece, porque es un jugador que había brillado en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, volvió a brillar en España con el Betis, pero que Lorenzo no le daba los suficientes minutos ni lo ubicaba en la posición que él necesitaba para poder destacarse. Y hoy lo logró el Cucho Hernández. ¿Y de qué forma lo logró? Una jugada en la que no todos hubieran reaccionado de la forma que reaccionó él. Él llegó a pelear el balón, llega un jugador de Uzbekistán, lo inviste de forma increíble, le cae encima de la cabeza. Y el Cucho Hernández se levanta sabiendo que habían 88.000 almas en ese estadio Azteca que lo estaban viendo, y aprovechó esa oportunidad y le manda el pase a Hamilton Campas, que termina en el tercer gol. Espectacular el sacrificio de este jugador. Este es el sacrificio que requiere vestir esta camiseta. Que sí, hoy me puse la de Rusia 2018 y quería variar. Que si vieron que en el otro video tenía la con la que jugamos hoy. Pero sí, la verdad que el Cucho Hernández se ganó el respeto que tanto él buscaba. Respeto que no se ganó el señor Richard Ríos, que sí sigue ahí como subsistiendo con con ese peso que lleva a jugar en el Benfica, porque en la selección sigue siendo un hombre conformista, que ahí hizo una entrada bien y desapareció del partido. Y la verdad, esto no aporta, no aporta mucho a su buena imagen, por así decirlo. Porque sí, es un jugador que lo vimos jugar muy bien, que en ese primer partido que lo vimos destacar contra Brasil acá en Barranquilla, eh, se le vio muy inspirado. Se le vio que con el balón tenía clase, que tenía
personalidad, pero quiero volver a ver ese Richard Ríos que vimos en ese partido contra Brasil y ese Richard Ríos que vimos en la Copa América, porque la verdad hace mucho tiempo que no vemos una buena cara del señor Richard Ríos. Y bueno, sobre el final ingresaron Kevin Castaño, que ya como lo insinué en varias partes de este video, no sé este señor para qué vino. Teniendo por ejemplo a Portilla, yo no sé por qué metieron a Kevin Castaño. Para mí no hubiera sido la primera opción. Pero que sí me gustó cómo entró tal vez es el Andrés El Tinito Gómez. Y me gustó ahí una entrada que le vi. Este hombre entra con un poco más de ideas, con un poco más de mente clara, un poco más inspirado que Kevin Castaño, que es un hombre ahí que entra ahí como para estorbar en los últimos minutos. Y sí, me gustaría que a Carlos Andrés El Tinito Gómez el profesor Lorenzo le dé un poco más de minutos, porque la verdad se los merece y es un jugador que cada que puede se muestra. Ya hemos visto, tiene, bueno, 3 goles, aunque uno pues ahí se lo dieron como autogol, ese contra Venezuela. Pero pues sí es un jugador que al menos en 3 goles ha participado, 2 de ellos netos de él, por así decirlo. Y sí es un jugador que me gustaría ver un poco más. Y ya pues un poco de sobre los suplentes que no ingresaron. Tal vez un Santiago Arias me hubiera gustado verlo. Yo creo que era cantado ahí para cerrar esa banda derecha, que Daniel Muñoz desafortunadamente no pudo cerrar. Ahí también el caso de Willer Dita, que también puede jugar ahí por esa banda izquierda. O incluso una línea de 3 un poco más retrocedida con los otros dos centrales. El caso de Iber Machado, que pudo haber entrado pues por Johan Mojica, que pues se condenó su partido luego de esa tarjeta amarilla que vio tan temprano. El caso de Portilla, que sí me hubiera gustado mucho más que el señor Kevin Castaño. Y finalmente, pues Juan Fernando Quintero, que es ese jugador que nos puede dar lo que James tal vez no nos pudo dar en este partido. Ojalá Lorenzo lo medite y podamos ver tal vez a Quintero en el partido contra República Democrática del Congo. Y sí, yo creo que por ahora estuvieron acertados los cambios. Evidentemente faltan más jugadores por ver. Pero en líneas generales, Colombia cumplió. Se jugó un buen partido. Y esperamos pronto ver a esos jugadores que no hemos visto todavía. Eso sería todo. Espero hacer estas reacciones al día siguiente porque pues hoy pues me dio tiempo. Pero el martes, que lo más seguro es que esté visitando acá en Cali el Arena USC, donde se están transmitiendo los partidos de Colombia. Entonces sí, tal vez no tenga esa reacción en caliente el mismo día, por así decirlo. Aquí pues estoy grabando 12:30 de la noche, creo que son de ya del jueves. Ya no, pues el Colombia jugó el miércoles. Y bueno, espero tener entonces estas reacciones tras cada partido de Colombia. Y bueno, eso es todo por hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Y nos vemos el próximo martes con más. Próximo miércoles con más.